beso transformó el increíble secreto. Su beso transformó las palabras que jamás imaginó. Alejandra no pudo escapar del torbellino de emociones que la embargaban. En el instante en que sus labios tocaron los de Javier, una chispa encendió su interior. Aquel momento inusual la sacudió como nunca antes. Las dudas y miedos que la habían atormentado en silencio comenzaron a danzar como un fuego fatuo a su alrededor. ¿Era real ese beso? ¿Podría ser un puente tras años de someterse a las expectativas de su familia? Se sentía abrumada, electrizada, pero al mismo tiempo llena de inseguridades. La consulta médica de doña Teresa, aunque un refugio de amor y risas, siempre había sido un hogar limitante para Alejandra. Había pasado sus días organizando recetas, atendiendo a los pacientes y escuchando las historias que su madre contaba. Pero en el fondo de su ser anhelaba algo diferente. Ser científica, explorar, innovar. Aquel beso la empujó a considerar que quizás era el momento de alzar la voz, de dejar de acaparar solo los sueños ajenos. Mientras se acomodaba en una silla después de la conferencia, el eco de las palabras de Javier resonaba en su mente. Estamos buscando talentos jóvenes. Por un instante sintió que todo lo que había deseado en secreto empezaba a tomar forma. Sin embargo, la voz de su madre retumbaba en su cabeza como un martillo golpeando el yunque. Alejandra, no arriesgues lo que ya tienes por un capricho. La dualidad de su realidad se convirtió en una tormenta. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Alejandra se sintió perdida entre las expectativas familiares y el fuego interior que estaba despertando. El dilema la consumía a cada instante. Había visto lo que la falta de atención en la salud preventiva había hecho con su pueblo. Sus pensamientos se zambullían en la angustia de sus vecinos. ¿Por qué permanecer en la sombra de mi madre cuando puedo hacer algo grande?, se preguntaba con desesperación. El beso, esa mezcla de nervios y adrenalina, había sido la puerta que se abrió a un mundo prometedor. Pero el costo de cruzar esa puerta parecía ser alto. La presión y la voz de su madre, en desacuerdo con cada fracción de su deseo, dibujaban un abismo insalvable entre ellas. ¿Solo una consulta médica puede hacer de ti una científica?, se murmuraba en el laboratorio, y esas palabras la golpearon, dándole a entender que quizás nunca se haría entender. Al caer la noche, el peso de su decisión se intensificaba. ¿Sería capaz de decirle a su madre que quería seguir el camino de la ciencia? Había que arriesgar por lo que sostenía en su corazón, pero la imagen de su madre decepcionada la retorcía en su interior. Por lo menos intenta. Siempre puedes cambiar de rumbo si lo necesitas, se dijo. Con el amanecer de un nuevo día, una mezcla de nervios y determinación la llevó de nuevo a su computadora. Cada palabra que pulsaba parecía liberarla de un encierro antes insospechado. Mientras redactaba su propuesta para aplicar a esa convocatoria, la intensidad de su pasión tomaba forma en cada frase. La posibilidad de ser lo que siempre había soñado se ulaba cerca. En ese instante decidió que no permitiría que los miedos la encadenaran. No te aferres a lo que no eres, se repitió como un mantra mientras enviaba el formulario. Y justo cuando el botón de enviar hizo clic en su pantalla, el sonido de su teléfono interrumpió la calma. Un mensaje le llegó.
Alejandra, me gustaría hablar contigo en privado. Es importante. Era Javier. El corazón le dio un vuelco. Sin quererlo, comprendió que su camino hacia la audacia apenas comenzaba, y que la verdad que esperaba podría transformarlo todo. Alejandra miró la pantalla de su teléfono, el mensaje de Javier pulsando como un latido inquieto en su mente. El corazón le retumbaba con una mezcla de ansiedad y emoción. ¿De qué querrá hablar? Esa pregunta danzaba en su mente, agudizada por la reciente resolución de seguir su propio camino en la ciencia. Mientras preparaba su respuesta, la emoción creció, pero también la incertidumbre. Levantó la mirada hacia la ventana. La luz del sol empezaba a desenfocar las sombras de la noche anterior. Hoy es el día, se dijo, como un talismán personal. Un día que podría cambiarlo todo, no solo por lo que Javier tenía que decirle, sino por las decisiones que ella había tomado sobre su futuro. El ambiente en la consulta esa mañana parecía palpable, más vivo que antes. La calidez de los pacientes sonando en la sala de espera contrastaba con su tumultuosa revelación interna. Mientras revisaba algunos informes, pudo sentir que la expectativa pesaba como un plomo en sus brazos. Sus pensamientos no eran del todo claros. El nuevo camino que había elegido había despejado algunas cosas, pero otras, especialmente las que se referían a su madre y a la consulta familiar, parecían cobrar mayor complejidad. La visita de un paciente habitual, el señor García, interrumpió sus cavilaciones. Agradecido por sus cuidados, él comenzó a hablar de su salud. Sin embargo, a medida que le escuchaba, Alejandra no podía evitar pensar en su futuro. La conexión que había construido con cada paciente le generaba un sentido de propósito. Era su habilidad para escuchar y ayudar la que la había acercado a la práctica médica. Pero su mente volvía una y otra vez al mundo científico al que aspiraba. Ambos mundos eran, a su manera, gratificantes. El dilema que enfrentaba se intensificaba. La hora del almuerzo trajo consigo la invitación de Javier. Se encontraron en una pequeña cafetería que gustaban de visitar. La familiaridad del lugar le trajo una sensación de confort, pero el trasfondo de lo que podían discutir enfrió sus entrañas. Javier llegó con su característica energía, pero en su rostro se notaba que también portaba un secreto. La conversación fluía entre risas, pero la tensión se palpaba en el aire. «Alejandra», dijo de repente, dejando caer la sonrisa habitual, «necesito ser honesto contigo sobre algo». La manera en que pronunció esas palabras hizo eco en su mente, haciendo que su respiración casi se detuviera. La urgencia de esclarecer su propio futuro la volvió más sensible a las palabras de Javier. Él continuó: «La verdad es que admiro profundamente lo que estás haciendo. Me gustaría que tengas un momento para considerar este proyecto por el que estoy trabajando. Creo que podría abrirte puertas en ese mundo de la ciencia». En su pecho, un torbellino de esperanza y emoción chocaba con las dudas llenas de miedo y lealtad hacia su madre. Finalmente, Javier le describió el proyecto en cuestión, y a cada momento que pasaba, los dos mundos que parecían opuestos en su vida tomaron forma como dos líneas convergentes. «Javier, no sé si puedo dejarlo todo», respondió, la sinceridad salpicando su voz. «No quiero decepcionar a mamá». Mientras hablaba, sus inseguridades brotaban, empujándola hacia un espacio temido y a la vez deseado. «Pero lo que no sabes de ti misma es que tienes el potencial para hacer una diferencia, no solo en esta consulta, sino a una escala mucho más grande», iba insistiendo él, sus palabras llenas de convicción. La presión de sus expectativas agitaba a Alejandra. Y en ese instante algo en ella hizo clic.
Mientras la conversación se desarrollaba, su mente visualizaba un camino lleno de ciencia, descubrimiento e investigación. Quizás, solo quizás, este sea el momento de lanzarse, pensó entre dientes. La tarde caía sobre ellos mientras se sumía en sus pensamientos, albergando dentro de sí un futuro vibrante pero incierto. Justo en el momento en que consideraba dar un paso audaz, un mensaje vibró en su bolsillo. Era su madre, preguntando por su llegada a casa. Alejandra sintió el peso del deber familiar frente a su deseo personal. Como un eco de su sucedido, decidió que no podría seguir postergando lo que debía afrontar. ¿Qué pasaría si el camino hacia la ciencia es, de hecho, el legado que deseo dejar? Se repetía en su mente mientras un vistazo hacia Javier la hacía contemplar un universo que podría ser suyo. Mientras se acomodaban en sus respectivas historias, el sonido del teléfono de Javier interrumpió el momento. Él lo miró con una expresión que hizo que su pulso se detuviera. «Es del laboratorio, tengo que atenderlo». La incertidumbre se intensificó mientras él se retiraba a hablar. En su ausencia, Alejandra sintió la bruma del futuro filtrarse a través de sus pensamientos. «Este es el instante», se dijo, reafirmando su deseo. «Es el momento de enfrentar mi verdad». Y mientras Javier hablaba en voz baja al otro lado del café, su corazón latía fuerte, realzando la pregunta que plañía en su mente. ¿Estaría lista para renunciar a lo que conocía, para abrazar aquello que anhelaba perdidamente? Cuando Javier regresó, la decisión empezó a fraguarse en su interior. Cada palabra suya reforzaba la idea de potencial. Entonces, con una mezcla de valentía y desasosiego, se preparó para hablar. Pero, antes de hacerlo, otro mensaje llegó a su teléfono. La dirección era desconocida. ¿Sería eso una señal inesperada que podría cambiar su percepción por completo? La mente de Alejandra se llenó de confusión al leer el mensaje. La dirección era de un laboratorio, y el tono en el texto era urgente, casi enigmático. Su corazón latía rápidamente. La posibilidad de que algo significativo, algo que podía integrar sus dos mundos, estuviera a solo un paso de distancia, llenaba su pecho de esperanza y miedo. «¿Qué significa esto?», se preguntó. Javier había estado hablando de su proyecto, un camino hacia la ciencia que ella tanto anhelaba, y ahora parecía que había un vínculo inesperado. Mientras sus pensamientos se arremolinaban, miró a Javier, que había regresado a la mesa absorto en una conversación sobre técnicas de investigación. «¿Sabes de algún laboratorio en la calle San Felipe?», le preguntó, casi sin poder contener la ansiedad. Javier frunció el ceño, como si intentara conectar los puntos. «Claro, es un lugar serio, suelen trabajar en proyectos innovadores. ¿Por qué? ¿Te han invitado a colaborar?». Alejandra asintió, atrapada entre la incertidumbre y la emoción. No sabía si debía compartir la información o mantenerlo como un secreto personal. La lealtad hacia su madre y sus viejos campus se entrelazaban con la curiosidad y el deseo de aventura. «¿Te gustaría ir?», preguntó Javier, su tono cálido como siempre, pero con un dejo de seriedad. «Podría acompañarte, quizás podamos ver algo que valga la pena». La oferta lo hizo pensar. ¿Estaba realmente preparada para dar ese salto? Pero al mismo tiempo, el sopor de la rutina, de la consulta, se sentía cada vez más pesado. Era más que un dilema profesional. Era una batalla interna entre la comodidad de lo conocido y el llamado del desconocido. Ponderando su decisión, recordó la charla con el señor García. Cómo las pequeñas vidas que podía tocar van más allá de medicinas y recetas. Influían a gran escala en la comunidad. Alejandra empezó a cuestionar qué legado realmente quería dejar. ¿Desempeñarse en el ámbito clínico o arriesgarse a explorar un mundo innovador?
Quizás sea mi oportunidad, reflexionó. En ese momento, algo en su interior empezó a despertar. La responsabilidad a su familia y la necesidad de moldear su propio destino pueden coexistir. Se sentía como un puente entre dos mundos, y tal vez, solo tal vez, pudiera lograr que ambos se unieran. Vamos, Javier, afirmó finalmente, sintiéndose revitalizada. Quiero ir al laboratorio. Necesito ver de qué se trata todo esto. El entusiasmo comenzó a reemplazar la ansiedad y su voz resonó decidida. Mientras se levantaban, una nueva sensación de propósito abrumó a Alejandra. La decisión de visitar el laboratorio parecía más que un simple acto de curiosidad. Era un paso hacia la manera en que visualizaba su vida profesional. El aire fresco de la calle le trajo una claridad inusitada, como si una brisa nueva soplara sobre sus dudas y temores. Así es como se construyen nuevos caminos, ¿no?, pensó, guiada por la idea de que cada paso dado era un ladrillo en la cimentación de su propia historia. El trayecto hacia el laboratorio parecía eterno. Las calles se sucedían ante sus ojos mientras Javier intentaba desmitificar el lugar. Sin embargo, una nueva inquietud se apoderó de ella. ¿Qué opositores podría enfrentar? ¿Qué descubrimientos podrían no ser los que esperaba? Cuando llegaron, el edificio se erguía imponente ante ellos, símbolo de lo desconocido. Un silencio tenso envió escalofríos por su espalda. Mientras Javier adelantaba, Alejandra se detuvo un instante, sintiendo que era el umbral de una nueva era en su vida. Miró el mensaje de la dirección en su teléfono una vez más, subconscientemente buscando señales de advertencia. Y, en un momento de lucidez, se dio cuenta de que su futuro podría estar a punto de ser desentrañado. ¿Está lista para descubrir realmente quién es?, se susurró a sí misma, reflexionando sobre los nuevos retos que se aproximaban. La puerta se abrió, y al cruzarla, Alejandra supo que la vida como la conocía estaba a punto de transformarse para siempre. Sin embargo, al entrar, el eco de su nombre retumbó en el hall, y la voz que lo pronunció fue familiar. Era su madre. ¿Qué hacía allí? La atmósfera se volvió densa y un nuevo dilema se presentó en su camino, sugiriéndole que tal vez, esta vez, no solo se enfrentaría a un desafío profesional. ¿Sería el momento de confrontar los propios lazos familiares y lo que significaban para su futuro? El corazón de Alejandra se detuvo un instante, congelando el flujo del tiempo. La figura de su madre, tan familiar y al mismo tiempo tan distante, ocupaba el espacio del laboratorio con una mezcla de sorpresa y consternación. Su mirada, intensa y llena de preguntas, anunciaba un diálogo ineludible. «¿Qué haces aquí?», logró articular Alejandra, su voz un susurro entre la confusión que la invadía. La tensidad entre madre e hija, el peso de secretos aún no revelados, se colaba entre ellas como una sombra. La decisión que había tomado de adentrarse en un nuevo rumbo profesional ahora se entrelazaba con la historia personal que creía haber dejado atrás. «Vine a buscarte», respondió su madre, su voz quebrándose ligeramente. «Hay cosas que necesitas saber, cosas sobre nuestra familia y este lugar». La revelación chocó en la mente de Alejandra como si hubiera abierto una puerta al pasado que nunca esperó cruzar.
Al mismo tiempo, la intuición de Alejandra la llevó a entender que esta revelación podría ser fatídica, desafiando todo lo que creía sobre el legado familiar. La madre que conocía, que siempre había sido una figura sólida y constante, ahora parecía vulnerable. La imagen de su madre, la guardiana de su mundo, empezó a transformarse en una mujer llena de historias por contar, de decisiones que pesaban en su conciencia. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó Alejandra, sintiendo un torrente emocional. La responsabilidad de lo que estaba a punto de descubrir amenazaba con arrastrarla hacia dominios de reacciones que ni siquiera podía predecir. «Porque pensé que debías elegir tu propio camino», se apresuró a contestar su madre. «Pero ese camino no tiene que estar separado del nuestro. Este laboratorio es parte de nuestro pasado, de nuestra historia, y ahora parece ser parte de tu futuro». Alejandra sintió un torbellino de emociones. La vida que había llevado hasta ahora parecía adquirir otro significado con cada palabra que su madre pronunciaba. ¿Qué secretos atesoraban los muros de ese laboratorio? Su impulso de avanzar en su carrera se desdibujaba en un mar de nuevas preguntas. ¿Sería realmente capaz de unir esas piezas o estaba condenada a repetir la historia familiar de ocultamientos y secretos? «Deberías considerar esto como una oportunidad», sugirió su madre, tomando un paso hacia adelante. «Aquí puedes aprender no solo sobre ciencia, sino sobre quién eres realmente, y sobre lo que significa seguir nuestros pasos. Algunos pasos en el laboratorio pueden hacerte descubrir habilidades que no imaginabas tener. Debes enfrentarlo con valentía». La idea de descubrir talentos ocultos resonó en Alejandra. La ciencia siempre había sido su pasión, pero la posibilidad de un legado familiar colmaba sus pensamientos de nuevas posibilidades. A pesar del torbellino interno, un atisbo de determinación comenzaba a surgir en ella. «¿Qué es lo que sé hasta ahora?», reflexionó, mientras su mirada se aferraba a los ojos de su madre con una mezcla de desafío y anhelo. Su conexión con el laboratorio ahora no era meramente profesional, sino algo profundamente personal. Era una encrucijada donde debía decidir si avanzaría, plenamente consciente de los miedos y secretos que acompañaban a su familia. Mientras su madre comenzaba a hablar de su historia personal dentro del laboratorio, Alejandra se sentía cada vez más convencida de que la ciencia podría ser tanto un refugio como un campo de batalla. La incertidumbre ya no se sentía tan abrumadora. Quizás el camino hacia la innovación, hacia lo desconocido, la llevaría a redescubrir quién era y quién quería ser. La clave estaba en aceptar el desafío. Y en ese momento de claridad, la voz de su madre la sacó de su ensimismamiento. «Juntas podemos enfrentar lo que venga, pero hay algo que debes saber. No todo es lo que parece aquí». Las palabras latentes, entrelazadas con el secreto familiar, se lanzaron hacia Alejandra como una llamarada en la oscuridad. El tiempo pareció detenerse, y esa chispa encendió una nueva pregunta en su mente. ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para descifrar la complejidad de su propia historia? La aventura apenas comenzaba, y en esa búsqueda de verdad se preguntó si podría manejar las consecuencias de lo que estaba por descubrir. El entrelazado de sus destinos las colocaba a ambas, madre e hija, en un mismo camino. Pero solo el tiempo revelaría si podrían enfrentarlo juntas. El aire en el laboratorio se había vuelto denso, cargado de palabras no dichas y emociones reprimidas. Alejandra observó a su madre, sintiendo una mezcla de compasión y confusión. «No puedo creer que todo este tiempo me hayas ocultado esto», murmuró, la voz temblorosa, un eco de las decisiones que ahora pesaban sobre ella.
Lo hice para protegerte, respondió su madre, consciente de que sus acciones tuvieron un costo. Siempre supe que la verdad podría arrastrarte, y te veía tan decidida a forjar tu propio camino. Pero ahora creo que es momento de que entiendas. Las palabras se atascaban en su garganta, y Alejandra se dio cuenta de que su madre estaba luchando con un significado más profundo que ella misma aún no podía entender. «¿Qué significa este lugar para nosotros?», preguntó Alejandra, su interés despertándose a medida que la curiosidad se transformaba en necesidad de respuestas. Este laboratorio fue el centro de nuestras vidas, un refugio donde la ciencia se entrelaza con la historia familiar. Pero también hay secretos oscuros, decisiones que se tomaron para proteger a nuestra familia. Nunca quise que te sintieras atrapada en mis errores. Alejandra sintió el pull de su legado en cada sílaba. Los secretos, esos oscuros y sinuosos hilos, comenzaron a desenredarse en su mente. Como científica, había aprendido a buscar la verdad, a cuestionar todo, y esto se convertía en un dilema. ¿Cómo podría avanzar sin desenterrar lo que su madre parecía querer mantener oculto? Un torrente de emociones comenzó a burbujear en el fondo de su ser. La audacia de descubrir lo que estaba en la sombra se contraponía con el deseo de proteger a su madre. Pero en su interior la determinación crecía. «Si este lugar es nuestro pasado, también puede ser mi futuro», declaró, con una firmeza inédita en su voz. Las palabras resonaron en el laboratorio como un ritual de reconocimiento. «Te he enseñado a ser valiente, Alejandra», la madre sonrió por un instante antes de que la preocupación volviera a su rostro. «Tal vez sea el momento de enfrentar lo que no comprendo». «Si hay algo que me ha fracasado en el pasado, es haber vivido en la sombra de decisiones hechas por otros». La voz de Alejandra se tornó fuerte, como una mujer decidida a desafiar su destino. Había abrazado su pasión por la ciencia, pero ahora había un fuego dentro de ella que despertaba una ambición por la verdad. Mientras su madre la observaba, Alejandra decidió explorar el laboratorio. Cada rincón parecía estar lleno de historias no contadas, de experimentos que una vez buscaron cambiar el mundo. Con cada paso sentía que su propia narrativa empezaba a entrelazarse con aquella que había vivido su madre. Podía imaginarse a sí misma creando algo nuevo, pero también enfrentándose a posibles demonios del pasado. «¿Qué tipo de experimentos se llevaban a cabo aquí?», preguntó mientras revisaba frascos etiquetados con fórmulas. La historia de su madre era su propia historia, y cada descubrimiento era un pasaje hacia su futuro. Había investigaciones sobre temas que muchos consideraban peligrosos. La ciencia y la ética a menudo están en una línea delgada. No todas las decisiones son fáciles, y hoy te enfrentas a una elección. Su madre también empezó a moverse entre los equipos de trabajo, como si el mismo laboratorio la llamara, obligándola a enfrentar sus miedos. Alejandra sintió un cosquilleo de ansiedad y emoción. Estaba a un paso de convertirse en algo más de lo que había imaginado ser. Una científica, una mujer informada por historias ocultas, una hija enfrentándose a un legado. Pero la pregunta seguía latente. ¿Estaría dispuesta a sacrificar su propia paz por descubrir la verdad? Mientras el murmullo de los recuerdos llenaba el espacio, algo dentro de Alejandra estalló. Había llegado el momento de desentrañar el misterio que la había mantenido cautiva durante tanto tiempo. Sin embargo, una advertencia resonó en su mente. No todo es lo que parece aquí. Se dio cuenta de que la línea entre la revelación y el peligro se había vuelto peligrosamente tenue, y el deseo de saber más la empujaba hacia un abismo de incertidumbre.
podría enfrentar lo que se avecinaba sin perderse a sí misma en el proceso. El deseo de averiguar la verdad sobre su legado se apoderaba de ella mientras una inquietante revelación emergía en su mente. ¿Y si la verdad revelara no solo secretos de su familia, sino también su indisoluble conexión con el laboratorio? Mientras se adentraba más en sus pensamientos, una sensación de inquietud la llenó de anticipación. ¿Qué esperarían descubrir en el corazón de sus familias? La búsqueda apenas había comenzado, y las respuestas pendían del hilo de una incertidumbre aún mayor. Cada rincón del laboratorio resonaba con ecos de una historia que Alejandra anhelaba descubrir. Mientras sus dedos acariciaban frascos polvorientos y papeles amarillentos, la curiosidad se mezclaba con una creciente ansia de confrontar lo desconocido. Era allí, entre esas paredes frías y objetos olvidados, donde sentía que su vida comenzaba a escribir un nuevo capítulo. ¿Por dónde empiezo?, pensó, eligiendo un antiguo cuaderno de notas. Sus páginas estaban llenas de grafías científicas y fórmulas complejas, pero había algo más, algo que desvelaba las tensiones y luchas diarias de su madre. Más allá de los datos fríos, había historias llenas de pasión, fracaso y sacrificio. Mientras leía, Alejandra descubrió patrones inquietantes. Experimentos fallidos y decisiones que su madre había tomado con la esperanza de cambiar el rumbo de sus vidas. Cada fracaso parecía gritar desde las páginas. No importa cuántas veces caiga, lo que importa es levantarse, se dijo a sí misma, reconociendo que su madre había sido, a su manera, una pionera. Pero también había habido un precio que pagar. De pronto, una idea floreció en su mente. Podía usar el conocimiento científico que había adquirido para determinar la verdad, no solo sobre los experimentos, sino sobre sí misma. Aquello era más que un legado familiar, era una invitación a tomar las riendas de su propia historia. Este laboratorio tiene secretos, pero yo soy capaz de transformarlos en descubrimientos, murmuró, sus brazos cruzados en un gesto de decisión. Instantáneamente, la duda que la había acompañado se disolvió, reemplazada por una sensación de poder. Era el momento de actuar. Mientras sus años de formación se alineaban con las emociones de su historia familiar, decidió que iba a realizar un experimento propio. No solo iba a analizar los datos existentes, sino que también iba a indagar en la historia misma de su madre. Llamadas telefónicas, entrevistas con excolegas y búsqueda de archivos perdidos serían sus herramientas. La idea de desenterrar verdades ocultas le hacía vibrar de anticipación, aunque una pizca de temor también burbujeaba en su interior. Siguió revisando los frascos y en uno de ellos un líquido color verde oscuro llamó su atención. ¿Qué es esto?, se preguntó. Podía ser un simple compuesto o quizás algo más significativo. Sin pensarlo dos veces, decidió analizarlo más a fondo, impulsada por la expectativa de un descubrimiento que podía cambiar su perspectiva. A cada intento de aislar las muestras y comprender su naturaleza, la adrenalina fluía por sus venas. La idea de que el mismo laboratorio que había albergado secretos ahora sería el escenario de su propia búsqueda se sentía emocionante y aterradora a la vez. La necesidad de respuestas mezclada con la urgencia de no dejar que el legado de su madre se convirtiera en una carga ya no la ralentizaba, sino que se transformaba en combustión pura. Mientras el laboratorio se iluminaba bajo su exploración activa, una pregunta se instaló profundamente en su mente. ¿Está la verdad realmente dispuesta a ser descubierta o habrá cosas que mejor se queden enterradas? En ese momento, el timbre del teléfono interrumpió su reflexión. Su corazón se detuvo. ¿Sería una llamada que podría cambiarlo todo?
Sin poder contener la curiosidad, levantó el auricular. Al otro lado, una voz conocida, pero un tanto distorsionada por la distancia, dijo: «Necesitamos hablar. Hay algo importante que debes saber sobre tu madre y el laboratorio». El mundo de Alejandra se congeló en el tiempo. Antes de responder, sintió una mezcla de ansiedad y desafío. ¿Era esto lo que había esperado? ¿Era el momento definitivo que podría darle pistas sobre sus propios demonios y el legado familiar que intentaba desentrañar? La búsqueda de la verdad estaba a punto de llevarla a un terreno inexplorado, donde las revelaciones podrían ser tanto liberadoras como devastadoras. La certeza de que sus decisiones estaban a un hilo de cambiar su vida completó su resolución de no dar marcha atrás. Su viaje apenas comenzaba, y el próximo paso la conducía hacia un destino que parecía cargado de revelaciones desafiantes. ¿Qué más secretos se desvelarían en su búsqueda? La línea entre el pasado y el futuro se volvía difusa, y cada paso prometía sacudir la tierra bajo sus pies. La voz al otro lado del teléfono pertenecía a Martín, un antiguo colega de su madre, cuya relación siempre había parecido ambigua. A lo largo de los años, Alejandra había escuchado historias sobre él, pero nunca había logrado conocerlo. La incertidumbre que sentía hizo que la sangre le corriera rápidamente por las venas, mientras su mente comenzaba a formular preguntas. «¿Qué es tan importante que no podía esperarse a que llegara a casa?», preguntó, forzando un tono que sonaba más firme de lo que realmente se sentía. «Quiero hablar contigo sobre ese proyecto que tu madre nunca terminó. Hay cosas que no sabes, Alejandra, cosas que son esenciales para entender su legado y posiblemente para comprenderte a ti misma», respondió él, su voz reverberante y cargada de un peso emocional que parecía arrastrar un mundo de secretos. Alejandra sintió un escalofrío recorrer su espalda. Trató de calmar su inquietud para poder pensar con claridad. ¿Un proyecto inconcluso? Su madre había trabajado intensamente. Cada una de esas horas dedicadas había sido un sacrificio. Sintió una mezcla de ira y tristeza al pensar en el esfuerzo que había invertido su madre y en lo poco que realmente conocía sobre las decisiones que la llevaron a esos fracasos. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», demandó, sintiendo que la angustia comenzaba a tomar su mente. «Porque creía que era mejor que estuvieras lejos de eso. Quería protegerte», respondió Martín, con un tono que la envolvió en una extraña mezcla de intimidad y frustración. La revelación le golpeó el pecho. Era como si de súbito se abriera un túnel de posibilidades impulsivas y aterradoras. Ella había estado buceando en su pasado, buscando respuestas en sus propias decisiones, pero ahora se daba cuenta de que existía toda una historia que había eludido su interés, la historia de su madre. «No necesito ser protegida», dijo, decidiendo que, en ese momento, no podía rendirse ante el temor. «Estoy dispuesta a conocer la verdad». «¿Dónde y cuándo nos encontramos?», inquirió con firmeza. «En el café de la esquina, a las 3. Pero ten cuidado, hay personas que no desean que esto salga a la luz», respondió Martín. Su tono sugirió una advertencia que aumentaba la presión en el aire. Colgando el teléfono, Alejandra sintió un torrente de emociones mezcladas. La culpa, el miedo y la determinación se entrelazaban dibujando un patrón complejo en su mente. ¿Qué secretos le revelaría Martín? ¿Sería acaso el eco de las decisiones de su madre las que la habían llevado a convertirse en la persona que era hoy? ¿Esa misma persona que estaba a punto de dar un giro drástico a su vida? Mientras se preparaba para afrontar lo desconocido, una decisión resonó con claridad. Necesitaba enfrentarse a Podo, incluso si ello significaba confrontar su propia historia con su madre y su propia identidad. No había vuelta atrás, la verdad estaba llamándola.
Ya en el café, se sentó con las manos apretadas alrededor de la taza de café. Cada sorbo era un recordatorio de la expectativa que cargaba sobre sus hombros y al mismo tiempo un paliativo que llenaba su cuerpo de un falso alivio. Se giró hacia la ventana, observando cómo la vida en la calle parecía continuar indiferente a sus turbulencias internas. Cuando Martín llegó, su corazón comenzó a latir con fuerza. La conversación se había convertido en un balde de agua fría que la haría zambullirse en aguas profundas y oscuras. Quería saber, deseaba desesperadamente entender, pero también temía descubrir una verdad que podría cambiar su vida por completo. La pregunta seguía flotando en su mente. ¿Qué pasaría si las respuestas que encontraba la llevaban a una encrucijada que pondría en tela de juicio todo lo que había creído hasta ahora? El momento de la verdad se aproximaba, y ella debía estar lista, sin importar lo que eso significara para su futuro. ¿Estaba preparada para enfrentar los fantasmas del pasado que su madre había dejado atrás? Con esa incertidumbre como telón de fondo, tomó aire para afrontar su destino, y al mirar a Martín, una sola idea definió el instante. El peso de su historia comenzaba a hacer eco en el presente. La presencia de Martín se sintió casi palpable en el aire del café. Cada paso que daba hacia ella resonaba como un tambor en su pecho. Una década de preguntas y dudas se concentró en ese instante, produciendo una mezcla adictiva de ansiedad y determinación en su interior. Cuando finalmente se sentó frente a ella, la expresión en su rostro era de una seriedad que apenas podía soportar. «Gracias por venir», dijo Martín, su voz grave abriendo la conversación con cautela. Algo en su mirada le hizo pensar que no solo iban a hablar de su madre, sino de un legado que parecía haber sido construido sobre cimientos de incertidumbre. «Cuéntame lo que sabes», exigió Alejandra, igual de ansiosa por conocer la verdad como por liberarse de ese peso creciente. Sentía el aire cargado de secretos a punto de ser revelados, y no estaba dispuesta a ceder ante el miedo. Martín tomó aire antes de hablar, y ella pudo ver en su cara que las palabras que estaba a punto de pronunciar no solo afectaban a su madre, sino que también golpeaban su sentido de autoidentidad. Tu madre había trabajado en un proyecto muy ambicioso relacionado con el arte y la educación, pero fue más allá de eso. Estaba buscando formas de transformar vidas a través del conocimiento, pero algo ocurrió. Algo que la llevó a renunciar. La confusión la invadió. Su madre, la mujer que había alimentado sus ideales con libros y sueños, había estado dispuesta a renunciar a eso. La imagen de su madre renunciando a sus sueños se hacía cada vez más tangible, llenando su corazón de tristeza. «¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué no intentó concluirlo?», preguntó, la ira comenzando a surcar sus venas. «El miedo a fallar a veces es más grande que las ambiciones», respondió Martín, y ella vio que sus ojos reflejaban un entendimiento profundo del dolor que la había acompañado durante años. Alejandra se sintió más que desamparada. Comenzó a entender que era una continuación de su historia, un eco de las elecciones y sacrificios de su madre. Sin embargo, sabía que no podía permitirse quedar atrapada en ese eco. Era momento de tomar acción, de llenar ese vacío con algo constructivo. «¿Qué puedo hacer con esta información?», inquirió y alzó la mirada hacia él, esperando algo más que una historia nostálgica. «No puedo quedarme solo con esto». Martín la observó a los ojos. «Hay un legado que puedes retomar. Las cosas que tu madre planeó nunca han dejado de ser relevantes. Su trabajo está a medio hacer. Podrías continuar con lo que ella comenzó, Alejandra. La decisión es tuya». La propuesta lo encapsuló todo: el dolor, el sacrificio, la esperanza. Alejandra sintió una chispa de determinación crecer dentro de ella.
¿Era posible que pudiera canalizar todo ese peso en una misión que honrara a su madre y sus sueños? Ahí, en ese instante, descubrió que su vida era la suma de decisiones y que ahora tenía la oportunidad de crear su camino. «Lo haré», afirmó con firmeza, sintiendo que por primera vez su voz resonaba con la fuerza de un propósito renovado. «Pero necesito más información. No puedo hacer esto sola». Martín asintió, pareciendo aliviado. «Entonces, vamos paso a paso. Primero, encontraré algunos documentos y contactos que tu madre dejó atrás. Debes estar preparada. Esto podría traer consigo desafíos inesperados». A medida que su mente empezaba a tejer un plan de acción, Alejandra sintió un nuevo nivel de claridad. La incertidumbre que antes la ahogaba se estaba despejando. La posibilidad de trabajar en un proyecto significativo le hacía sentir viva, y su resolución era ahora más fuerte que cualquier miedo. Al mismo tiempo, una sombra de inquietud se cernía sobre ella. ¿Qué tipo de obstáculos encontraría en el camino? Con Martín a su lado, el próximo capítulo de su vida estaba a punto de comenzar, pero el eco de su madre y sus decisiones aún resonaban en su mente. Mientras se levantaban para salir del café, Alejandra se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Estaría preparada para asumir el riesgo que significaría revivir el legado que su madre había dejado a medias? Con esa pregunta aún resonando, Alejandra tomó la decisión de avanzar, sabiendo que cada paso la acercaría más a descubrir no solo la verdad sobre su madre, sino también la verdad sobre sí misma. La verdad podría ser deslumbrante, pero también aterradora. Sin embargo, había algo que sí sabía. No estaba dispuesta a dar marcha atrás. El tiempo había pasado y Alejandra se encontraba al borde del precipicio de un nuevo futuro. La revelación de su madre y las palabras de Martín habían levantado una niebla de incertidumbre, pero también una luz de determinación. Cada paso dado en el laboratorio la acercaba a la verdad sobre su legado y la historia que había sido tejida antes de su llegada. Estaba lista para asumir su papel, no solo como hija, sino como la científica que siempre había soñado ser. Los días se convirtieron en semanas de investigación intensa. Alejandra sentía la adrenalina en cada descubrimiento, cada documento encontrado y cada clave desbloqueada del proyecto de su madre. Se dedicó a estudiar a fondo los experimentos que habían quedado pendientes, descubriendo la pasión y el compromiso que habían motivado a doña Teresa a dedicarse al arte de la ciencia. Comprendía que todo esto no solo constituía la historia de su madre, sino que también era el camino hacia su propia identidad. Su primer logro significativo llegó cuando organizó una presentación sobre las investigaciones que su madre había dejado a medias. La evidencia era clara, el trabajo no solo era relevante, sino urgente. Alejandra se sintió fortalecida al ver cómo sus colegas, impresionados por su perseverancia y dedicación, empezaron a sumarse a su causa. Este es apenas el comienzo, pensó, mientras recibía los aplausos que resonaban en sus oídos como una confirmación de que había llegado a donde siempre anheló estar, en el centro del conocimiento. Hoy, mientras se preparaba para una conferencia en la que compartiría su trabajo sobre el legado de su madre, Alejandra sintió una oleada de confianza. Había tomado las riendas de su historia y, más allá de eso, había comenzado a entretejer las aspiraciones que había guardado en su interior. Era una científica en pleno desarrollo, enfrentándose no solo a desafíos académicos, sino también a la confrontación de sus propios temores. Al finalizar su exposición, la sala estalló en un aplauso. Entre la multitud reconoció rostros conocidos: Javier, su antiguo compañero, y su madre, quien había llegado a asunto que ambas emprendían en paralelo. La mirada de doña Teresa estaba llena de orgullo y reconocimiento.
Ese momento de conexión con su madre, donde ambas comprendieron que el miedo y el amor podían coexistir, era el cierre perfecto a un capítulo de transformación personal. «Cruzaste esa puerta», dijo Javier al acercarse tras los aplausos, con una sonrisa iluminada por el triunfo. «Nunca dudé de que lo lograrías», agregó, mientras la miraba con admiración. «Gracias por apoyarme, Javier. Cada paso que tomé comenzó con ese beso que encendió mi fuego interno». Ella sonrió, sintiéndose finalmente capaz de conectar su deseo personal con su vida profesional. En ese instante comprendió que no tenía que elegir entre ser la hija de Doña Teresa y ser la científica que siempre había querido ser. Había encontrado un equilibrio. Con el paso de los meses, su carrera floreció. Fue invitada a participar en proyectos innovadores, incluso recibió un reconocimiento de la comunidad científica por su trabajo que llenó los vacíos del legado de su madre y lo expandió a nuevas dimensiones. Los experimentos que habían permanecido inacabados se transformaron en una serie de publicaciones y las puertas que había estado buscando finalmente se abrieron. Mientras caminaba por el laboratorio, sintió que la presión inicial había dado paso a la confianza. El miedo al qué dirán había desaparecido. Una oportunidad surgió y se le ofreció la posibilidad de liderar un nuevo proyecto en una universidad prestigiosa. El reto era grande, pero sabía que estaba lista para afrontarlo. El legado que había heredado se convertiría en un emblema de su nueva vida, y no había duda de que era momento de dar este paso. Al final del día, cuando regresó a casa, miró a su madre a los ojos y dijo: «Finalmente he abrazado nuestra historia, mamá. Juntas hemos logrado algo profundo». Y en ese momento, la conexión entre ellas se fortaleció. Había aprendido que los sacrificios de su madre le habían mostrado no solo cómo ser una líder, sino que le dio el valor para seguir su propio camino. Alejandra estaba lista a construir su futuro, uno en el que podía llevar consigo no solo su esencia, sino también el deseo de su madre de crear un hogar donde las vidas se transformaran a través del conocimiento. Se sintió completa, capaz de abrazar su herencia mientras delineaba su propio camino profesional. El eco de eso, que había comenzado como un beso, ahora resonaba profundamente, confirmando que la vida siempre tiene maneras de llevarte hacia lo que realmente eres. Alejandra había encontrado su propio lugar en el mundo y a su vez había creado un puente entre la mujer que había sido y la mujer que siempre había querido ser. Hoy, más que nunca, era su propia heroína, una científica valiente y decidida. A medida que se adentraba en su nueva aventura, una certeza la guiaba. Estaba lista para dejar su marca en la historia científica. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen me gusta agora para alimentar o algoritmo e ajudar a trazer mais histórias de superação como esta. Comentem suas reações e teorias sobre este final. E não olvidem compartilhar instantaneamente este vídeo com ao menos 5 amigos que impulsione inovações. Não esperem nenhum segundo mais para compartilhar, porque só os verdadeiros fãs de histórias de superação pessoal compreendem a importância de apoiar nosso canal através destas ações. Hagamos-lo crescer juntos!